La lluvia era implacable ese día en el corazón financiero de la Ciudad de México, repiqueteando contra los muros de cristal del gran auditorio de la colonia Polanco, donde se había reunido la élite más acaudalada de la capital. En medio de los trajes de alta sastrería y los candelabros de cristal, un sonido perforó el murmullo, un desgarro seco. Sus ojos, dilatados por una mezcla de conmoción y sutil tristeza, se encontraron con los de él por un instante antes de que él arrojara las páginas rasgadas al suelo. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estás mirando una fotografía antigua o recordando algo que perdiste hace mucho tiempo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy llegará al fondo de tu alma. En el distrito de negocios de Santa Fe, donde el acero toca el cielo y las fortunas se hacen con un trazo de pluma, el penthouse de Alejandro Ríos se alzaba como un monumento a la soledad. 63 pisos por encima de las calles bulliciosas, su mundo existía en un silencio artificial, roto solo por el zumbido de las máquinas que regulaban la temperatura, la humedad y la luz con precisión matemática. Los ventanales, paneles de vidrio reforzado de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica del vasto Valle de México, pero Alejandro rara vez miraba afuera ya. Prefería el brillo de múltiples monitores que mostraban datos en tiempo real de su vasto imperio, carteras de acciones valoradas en cientos de millones, inversiones en criptomonedas que lo habían convertido en uno de los multimillonarios más jóvenes de la ciudad, y activos inmobiliarios dispersos por 3 continentes. Pero la riqueza, había aprendido Alejandro, era una prisión peculiar. Su fortuna, forjada con inversiones astutas en energías renovables antes de que se pusieran de moda, y luego diversificada en startups tecnológicas y bienes raíces internacionales, había crecido exponencialmente durante las últimas 2 décadas. Su patrimonio neto superaba los $2.000 millones. Su cartera de inversiones incluía desde acciones de primera línea hasta incursiones experimentales en Bitcoin, y sus intereses comerciales generaban ingresos pasivos que podrían financiar países pequeños. Sin embargo, nada de esto importaba cuando se despertaba cada mañana con el eco de sus propios pasos sobre pisos de mármol que una vez habían conocido el suave eco de unos pies más pequeños. Los relojes de todo su penthouse se habían detenido a las 3:17 p.m. en punto, el momento en que Sofía se había marchado hacía 2 años, llevándose consigo a su hija Elena, de 8 años. «Amas tu dinero más que a nosotras», había dicho ella, su voz apenas un susurro que dolió más que cualquier desplome bursátil. No se le escapaba la ironía. Él había construido este imperio para darles todo, pero en algún lugar de la búsqueda de más ceros en su cuenta bancaria, se había olvidado de darles su tiempo. Ahora, Alejandro se movía a través de sus días como un fantasma que rondaba su propia vida. Las reuniones de la junta directiva se confundían con las teleconferencias. Los informes de inversión se fusionaban con las proyecciones de ganancias, y el flujo interminable de números en sus pantallas proporcionaba el único ritmo a su existencia. Su asistente personal filtraba llamadas de asesores financieros que gestionaban su diversa cartera de activos, mientras que los sistemas automatizados monitoreaban sus tenencias de criptomonedas y posiciones bursátiles internacionales. El dinero seguía fluyendo, creciendo, multiplicándose, pero se sentía tan vacío como la mesa del comedor donde comía solo cada noche. La comida gourmet se le hacía ceniza en la boca. La mañana en que Xóchitl entró en su mundo cuidadosamente ordenado, comenzó como cualquier otra. Cielo gris de la Ciudad de México amenazando lluvia, el peso familiar del vacío asentándose sobre él como un sudario. Estaba revisando los informes trimestrales de sus inversiones en energía sostenible, cuando un movimiento fuera de su ventana llamó su atención. 63 pisos más abajo, unos niños jugaban en el Parque de la Mexicana, sus chamarras de colores brillantes como manchas vívidas contra el pasto de otoño. Por un momento, se permitió preguntarse si Elena todavía jugaba así. Todavía reía con el abandono que recordaba de antes de que su trabajo lo consumiera todo. Xóchitl tenía 9 años, con ojos que parecían guardar estrellas, y un espíritu que no podía ser contenido por el modesto departamento de 2 habitaciones que compartía con su madre, Juana, en una colonia tradicional del centro-sur. Juana trabajaba en 3 empleos, limpiando oficinas en el centro antes del amanecer, reponiendo estantes en una miscelánea de barrio durante el día
y dando clases particulares de inglés a niños migrantes después de la escuela. Su departamento era pequeño, pero estaba lleno de calidez. Las paredes decoradas con los dibujos de Xochitl y los certificados de Juana de sus clases de ciudadanía. Contaban cada peso, ahorraban cada centavo, y aún así lograban encontrar razones para reír juntas durante la cena cada noche. Xochitl se desenvolvía con la callada confianza de una niña que había aprendido pronto que los sueños eran cosas preciosas que valía la pena proteger. Su mochila, desgastada pero cuidadosamente mantenida, siempre contenía una libreta llena de ideas que se desbordaban en las páginas con su letra cuidadosa. Bosquejaba diseños para jardines flotantes que podían purificar el agua contaminada. Dibujaba planos para paneles solares con forma de flores y escribía cartas al jefe de gobierno sobre la creación de espacios verdes en zonas marginadas. A Juana a menudo le preocupaba que el corazón de su hija fuera demasiado grande para un mundo que parecía empeñado en aplastar a cualquiera que se atreviera a esperar. «Mija», decía Juana suavemente, alisando el cabello de Xochitl mientras se sentaban juntas a revisar la tarea, «el mundo no siempre es amable con los soñadores». Pero Xochitl levantaba esos ojos luminosos y respondía, «Entonces, tal vez el mundo necesita más sueños, mamá». Era esta fe inquebrantable en la posibilidad lo que atraía a la gente hacia Xochitl, como las flores giran hacia la luz del sol. En la escuela, se hacía amiga de los niños solitarios, compartía su almuerzo con cualquiera que pareciera tener hambre, y de alguna manera convencía incluso a los maestros más estrictos de sonreír. La libreta que llevaba a todas partes era su posesión más preciada, un cuaderno de composición con una cubierta azul brillante que Juana había comprado por unos pesos en un tianguis. Dentro de sus páginas, Xochitl documentaba todo lo que encendía su imaginación. Artículos de periódicos sobre innovaciones ambientales, bocetos de mejoras arquitectónicas para viviendas de bajos ingresos, incluso fórmulas matemáticas complicadas que copiaba de libros de la biblioteca, que técnicamente era demasiado joven para entender. Creía, con la fe pura de la infancia, que cada problema tenía una solución esperando a ser descubierta. En esa mañana gris de octubre, Xochitl caminaba hacia la escuela cuando notó una conmoción a las afueras de las torres relucientes del centro de la Ciudad de México. Una multitud se había reunido alrededor de un sitio de construcción donde se erigía otro rascacielos de lujo, y los manifestantes sostenían pancartas que decían «Vivienda para la gente, no para la ganancia», y «Nuestra colonia, nuestro futuro». Xochitl se detuvo, con su libreta presionada contra el pecho, observando cómo los policías acordonaban a los manifestantes mientras los trabajadores de la construcción continuaban su labor detrás de barreras temporales. Ella no sabía que Alejandro Ríos era dueño de la empresa desarrolladora que transformaba esta colonia de clase trabajadora en costosos condominios. No entendía la compleja red de inversiones, incentivos fiscales y contratos municipales que habían hecho posible este proyecto. Pero reconoció la injusticia cuando la vio. Familias siendo expulsadas de hogares que habían ocupado durante generaciones, mientras nuevos edificios se levantaban para albergar a personas que nunca sabrían sus nombres. De pie allí con su chamarra remendada y zapatos de segunda mano, Xochitl abrió su libreta y comenzó a escribir. Sus cartas a los miembros del cabildo eran corteses pero persistentes, su investigación meticulosa a pesar de su edad. Entrevistó a vecinos ancianos que recordaban cuando la zona estaba llena de pequeños negocios y huertos comunitarios. Documentó el desplazamiento de familias y calculó la pérdida de unidades de vivienda asequible. Su libreta se llenó de nombres, direcciones, números de teléfono y mapas cuidadosamente dibujados que mostraban cómo la colonia estaba cambiando. Xochitl no solo veía problemas, sino que imaginaba soluciones que honraban tanto el progreso como a las personas. Fue este trabajo el que la llevó a la atención de los líderes comunitarios que planeaban asistir a la próxima presentación pública de Alejandro Ríos. La ironía de que una niña de 9 años desafiara a un magnate no pasó desapercibida para ellos, pero la investigación de Xochitl era tan exhaustiva, su pasión tan genuina, que la invitaron a unirse a su grupo. Juana se preocupó por la atención,
por poner a su hija en el foco donde la gente poderosa podría notarlas. Pero la determinación de Xochitl era imparable. «Si no le decimos la verdad al poder», le dijo a su madre con una madurez asombrosa, «entonces, ¿quién lo hará?». El auditorio donde Alejandro presentó su iniciativa de renovación urbana tenía capacidad para 500 personas, sus paredes revestidas de madera oscura y candelabros que proyectaban una luz cálida sobre una audiencia de inversionistas, funcionarios del ayuntamiento y representantes comunitarios cuidadosamente seleccionados. Alejandro estaba en el podio con su traje de carbón perfectamente entallado, sus diapositivas de presentación mostrando impresionantes proyecciones financieras y renders arquitectónicos de torres relucientes que transformarían el horizonte de la Ciudad de México. Su voz transmitía la autoridad confiada de alguien acostumbrado a que sus palabras moldearan la realidad. Pero cuando Xochitl se puso de pie durante el periodo de preguntas, con su libreta agarrada en sus pequeñas manos y su voz clara a pesar de su nerviosismo, algo cambió en la atmósfera de la sala. No habló con la retórica pulida de los activistas profesionales ni con el lenguaje cuidadoso del cálculo político. En cambio, simplemente dijo la verdad tal como la veía. Sobre doña Carmen, que había vivido en el mismo departamento durante 30 años y no podía pagar quedarse, sobre la tiendita de la esquina que había alimentado a 3 generaciones de familias y ahora enfrentaba el desalojo, sobre los niños que tendrían que dejar sus escuelas y amigos porque sus padres no podían pagar los alquileres en aumento. Alejandro observó desde el escenario cómo esta pequeña niña con coletas y una chamarra de segunda mano desafiaba todo lo que su presentación había construido cuidadosamente. Sus preguntas eran inteligentes, sus hechos precisos, su pasión innegable. Por un momento, sintió algo que no había experimentado en años: incertidumbre. Esta niña estaba perturbando su narrativa cuidadosamente planeada, obligándolo a confrontar el costo humano de su éxito financiero. La audiencia escuchó con creciente atención, mientras Xochitl esbozaba su propia visión de desarrollo que honraba a las comunidades existentes, al mismo tiempo que permitía el crecimiento y la inversión. Fue entonces cuando Alejandro tomó su decisión. Frente a 500 testigos bajó del podio, se acercó al asiento de Xochitl y extendió su mano hacia su libreta. Ella lo miró con ojos confiados, creyendo quizás que este hombre poderoso quería examinar sus ideas más de cerca. En su lugar, él tomó su libreta y la rasgó por la mitad. El sonido del papel al rasgarse resonó en el auditorio de repente silencioso, como un balazo. Las páginas rotas cayeron al suelo. Meses de investigación, diagramas cuidadosamente dibujados y cartas sinceras esparcidas como hojas caídas. Xochitl miró la destrucción de su trabajo, sus ojos dilatados por la conmoción y el dolor. Pero no, Alejandro notó con sorpresa, por el miedo. La audiencia se quedó congelada, insegura de cómo procesar este acto de crueldad casual contra una niña. Durante varios latidos, nadie se movió ni habló. Entonces Xochitl se inclinó, recogió las páginas rasgadas con cuidadosa dignidad y miró a Alejandro con ojos que contenían más compasión que condena. «Puede romper mi libreta», dijo suavemente, su voz audible en el silencio atónito, «pero no puede romper los sueños dentro de los corazones de la gente. Y no puede impedirnos creer que el mañana puede ser mejor que hoy». Se guardó las páginas arruinadas en su mochila, sonrió tristemente al hombre que se alzaba sobre ella y salió en silencio del auditorio. Alejandro permaneció de pie en el pasillo central, observando cómo su pequeña figura desaparecía por las puertas de salida. A su alrededor, 500 personas permanecían en absoluto silencio. El peso de lo que habían presenciado se asentaba sobre la sala como una manta pesada. Sus manos, que habían firmado contratos de miles de millones de dólares sin temblar, ahora temblaban ligeramente mientras regresaba al podio. Pero las palabras de su discurso preparado se habían evaporado, dejándolo solo con el eco del perdón de una niña de 9 años resonando en sus oídos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por su penthouse, pasando junto a los relojes detenidos y los marcos de fotos vacíos, tratando de sacar la imagen del rostro de Xochitl de su mente. Se dijo a sí mismo que era solo otra activista en entrenamiento, otra niña idealista que pronto aprendería la dura realidad. Pero sus palabras lo atormentaban. No puede romper los sueños dentro de los corazones de la gente.
¿Cuándo había dejado él de creer en los sueños? ¿Cuándo se había vuelto tan frío su propio corazón que destruir la esperanza de un niño se sintió como una victoria? Las semanas siguientes trajeron un tormento inesperado. Alejandro se encontró investigando a Xochitl, aprendiendo sobre los 3 trabajos de su madre, su modesto departamento, su callada dignidad frente a la lucha financiera. Descubrió que Xochitl había sido aceptada en un programa de talentos en una escuela de excelencia, pero tenía que tomar 2 microbuses para llegar porque no podían permitirse mudarse. Se enteró de que Juana enviaba dinero a sus padres ancianos en su pueblo natal en Oaxaca, mientras aún así se las arreglaba para reservar pequeñas cantidades para el fondo universitario de Xochitl. Su patrimonio neto probablemente se medía en cientos de pesos en lugar de millones, pero poseían algo que los miles de millones de Alejandro no podían comprar: paz. Sus asesores de inversión continuaron presentando oportunidades para hacer crecer su ya vasta cartera. Sus tenencias de criptomonedas se apreciaban constantemente. Sus inversiones inmobiliarias generaban rendimientos consistentes y su cartera de acciones superaba los índices del mercado trimestre tras trimestre. Pero los números en sus pantallas comenzaron a sentirse como cadenas en lugar de logros. Cada millón sumado a su patrimonio neto parecía restar algo esencial de su humanidad. La distancia entre su penthouse y la colonia de Xochitl era de solo 20 kilómetros, pero bien podría haber sido de 12 años luz. 3 meses después del incidente en el auditorio, Alejandro hizo algo sin precedentes. Condujo hasta la colonia de Xochitl, no en su habitual sedán con chofer, sino solo en un auto rentado discreto, buscando el anonimato entre las casas modestas y los viejos edificios de apartamentos. Se estacionó frente a la escuela primaria a la que asistía Xochitl y observó cómo los niños salían a la hora de la salida. Cuando divisó su distintiva mochila roja brillante, su pecho se apretó con una emoción que no podía nombrar. Xochitl caminaba con una amiga, sus cabezas inclinadas juntas en una conversación animada. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de que su trabajo había sido destruido en público, todavía se desenvolvía con la misma callada confianza. Todavía sonreía con genuina calidez. Todavía se detenía a acariciar a un gato callejero y compartía su manzana con un niño más pequeño que parecía tener hambre. Al observarla, Alejandro comenzó a comprender que su crueldad no había logrado disminuir su espíritu. En todo caso, parecía brillar más por haber enfrentado la oscuridad y haber elegido permanecer en la luz. Juana trabajaba en el turno de la noche en un edificio de oficinas en el centro, el mismo edificio donde la firma de inversión de Alejandro ocupaba los 3 pisos superiores. Él comenzó a quedarse hasta tarde, ostensiblemente para revisar carteras y analizar tendencias del mercado, pero en realidad para echar un vistazo a la mujer que limpiaba alrededor de su oficina. Se movía con gracia eficiente, sus movimientos económicos y decididos. Cuando pulía la mesa de conferencias donde él tomaba decisiones multimillonarias, se preguntaba qué pensaba ella mientras trabajaba. ¿Sabía que su empleador era dueño de la compañía que transformaba su colonia? ¿Lo odiaba por lo que le había hecho a su hija? Una tarde Alejandro tomó una decisión impulsiva que cambiaría todo. Mientras Juana limpiaba la oficina exterior, él se acercó a ella en silencio, su corazón latiendo con un nerviosismo que no había sentido desde su primera presentación de negocios hacía décadas. «Señora Juana», dijo suavemente, y ella levantó la vista con ojos que eran los de Xochitl, pero más viejos, más cautelosos. «Necesito disculparme por lo que le hice a su hija». Juana se enderezó lentamente, con su paño de limpieza todavía en sus manos. Por un largo momento, estudió su rostro, quizás buscando sinceridad en facciones que habían sido endurecidas por años de despiadados negocios. «Señor Ríos», dijo finalmente, su español con un acento extranjero pero claro, «mi hija lo perdonó esa misma noche. Dijo que usted debe estar muy triste por dentro para herir los sueños de una niña pequeña. Ella rezó por usted». La simple declaración golpeó a Alejandro con la fuerza de una revelación. Esta niña a la que había humillado estaba rezando por él. Lo que siguió fue una serie de conversaciones cuidadosas y tentativas que lentamente construyeron confianza entre 3 almas improbables. Juana se mantuvo protectora, pero gradualmente permitió que Alejandro entendiera su mundo.
el cálculo diario de la pobreza, las elecciones imposibles entre medicinas y alimentos, los sueños que ardían brillantes a pesar de las abrumadoras dificultades. Xochitl, cuando finalmente accedió a verlo de nuevo, no mostró resentimiento por su libreta destruida. En cambio, había reescrito cuidadosamente muchas de sus ideas en hojas sueltas, mejorándolas con nueva investigación y nuevas perspectivas. Alejandro se encontró visitando su departamento los domingos por la tarde, inicialmente con el pretexto de discutir el desarrollo comunitario, pero en realidad para experimentar algo que había olvidado que existía: un hogar lleno de amor. El departamento era minúsculo para sus estándares, pero cada rincón contenía evidencia de vidas plenamente vividas. Los dibujos de Xochitl cubrían el refrigerador, los libros de texto de la escuela nocturna de Juana forraban estantes improvisados, y la cocina siempre olía a comida sencilla pero deliciosa que le hacía recordar a Alejandro a qué podía saber la comida cuando se preparaba con cuidado en lugar de con experiencia contratada. Xochitl le mostró su libreta reconstruida, ahora contenida en múltiples cuadernos de composición que Juana se había dado el lujo de comprar. Sus planes habían evolucionado, se habían vuelto más sofisticados, pero mantenían su optimismo esencial sobre la posibilidad humana. Había diseñado unidades de vivienda modular que podían ser asequibles pero hermosas, sistemas de captación solar que parecían instalaciones de arte y redes de huertos comunitarios que podían abordar tanto el hambre como el aislamiento social. Al mirar su trabajo, Alejandro se dio cuenta de que ella poseía algo que su MBA y décadas de experiencia empresarial nunca le habían enseñado: la capacidad de ver los problemas como oportunidades para la sanación en lugar de la ganancia. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Alejandro luchó contra años de condicionamiento que equiparaban la gentileza con la debilidad, la compasión con la insensatez. Sus socios de negocios notaron cambios en su toma de decisiones, su creciente renuencia a buscar inversiones que desplazaran a comunidades vulnerables. Sus asesores financieros advirtieron que el sentimentalismo era el enemigo de una gestión de cartera sólida. Pero sentado en la pequeña sala de Xochitl, escuchándola leer historias que había escrito sobre niños que resolvían problemas imposibles con amabilidad y creatividad, Alejandro comenzó a recordar quién había sido antes de que la riqueza se convirtiera en su única medida de valor. Juana trabajaba horas extra para pagar los útiles escolares y el abrigo de invierno de Xochitl, y Alejandro se encontró queriendo ayudar, pero sabiendo que las limosnas directas insultarían su dignidad. En cambio, comenzó a explorar formas en que sus inversiones podían crear empleos en su colonia: préstamos para pequeños negocios que permitían el emprendimiento, iniciativas educativas que proporcionaban caminos hacia la movilidad económica, mejoras de infraestructura que realzaban la calidad de vida sin forzar el desplazamiento. Por primera vez en décadas, los vastos recursos financieros de Alejandro se sintieron como herramientas para la construcción en lugar de armas para la adquisición. La influencia de Xochitl creció más allá de sus visitas dominicales por la tarde. Convenció a Alejandro de asistir a reuniones comunitarias donde los residentes discutían sus esperanzas y temores sobre el desarrollo. Él escuchó mientras hombres mayores describían la pérdida de negocios familiares debido al aumento de los alquileres comerciales, mientras jóvenes madres explicaban por qué no podían pagar el cuidado de los niños que les permitiría trabajar a tiempo completo, mientras adolescentes hablaban de no tener espacios seguros para la recreación o el estudio. Gradualmente, Alejandro comenzó a ver su riqueza no como un marcador, sino como una responsabilidad hacia otros que habían sido menos afortunados en la lotería del nacimiento y la circunstancia. El cambio en el penthouse de Alejandro reflejó su transformación interna. Los relojes detenidos comenzaron a funcionar de nuevo, marcando un tiempo que se sentía significativo en lugar de vacío. Reemplazó la dura iluminación LED con bombillas más cálidas que le recordaban la cocina de Juana. Los muebles modernos y estériles se dieron paso a piezas cómodas donde los visitantes realmente querrían sentarse. Lo más significativo, cubrió una pared con los dibujos de Xochitl, visiones de un mundo donde la tecnología servía a la humanidad y la prosperidad incluía a todos. La imaginación de la niña trajo color a espacios que habían estado grises durante demasiado tiempo.
Pero la transformación rara vez es suave, y el camino de Alejandro hacia la redención enfrentó su mayor prueba cuando su propio imperio de negocios se vio amenazado. La organización comunitaria de Xochitl había crecido más allá de su pequeña colonia, inspirando movimientos similares en toda la Ciudad de México. Su detallada investigación y convincentes presentaciones habían atraído la atención de periodistas de investigación que comenzaron a examinar el costo humano de la rápida gentrificación. Los proyectos de desarrollo de Alejandro, una vez celebrados como ejemplos de renovación urbana, ahora enfrentaban escrutinio como estudios de caso en desplazamiento y desigualdad. La crisis alcanzó su punto máximo durante una sesión del Cabildo donde Xochitl, ahora de 10 años y aún más elocuente, presentó un plan de desarrollo alternativo integral que preservaría la vivienda asequible al mismo tiempo que permitiría el crecimiento económico. Su propuesta era exhaustiva, bien investigada y completamente opuesta a las inversiones pendientes de Alejandro, valoradas en cientos de millones de dólares. Las cámaras de televisión transmitieron la sesión en vivo, mostrando a esta notable niña, desafiando a algunos de los intereses empresariales más poderosos de la Ciudad de México, con nada más que hechos, pasión y una fe inquebrantable en la justicia. Alejandro observó desde su oficina cómo la presentación de Xochitl desmantelaba la lógica financiera de sus proyectos actuales. Su alternativa generaría ganancias mucho menores, requeriría una extensa aportación comunitaria y cambiaría fundamentalmente su relación con la clase política de la ciudad. Sus abogados y asesores se reunieron a su alrededor, presentando estrategias para desacreditar su trabajo, cuestionar sus motivos y proteger sus inversiones. Solo es una niña, argumentó un abogado. Ciertamente brillante, pero no entiende las complejidades de las finanzas municipales y la economía inmobiliaria. Pero Alejandro entendió algo que sus asesores no podían comprender. Las propuestas de Xochitl no eran un idealismo ingenuo. Eran soluciones sofisticadas que priorizaban la salud comunitaria a largo plazo sobre la maximización de ganancias a corto plazo. Sus planes realmente abordaban problemas que sus desarrollos crearían, construyendo infraestructura social junto con la construcción física. Ella le estaba ofreciendo una oportunidad para usar su riqueza y experiencia al servicio de algo más grande que su propia acumulación de activos. La pregunta era si él tenía el coraje de aceptarla. La presión de los socios de negocios de Alejandro se intensificó a medida que el movimiento de Xochitl ganaba impulso. Los miembros de la Junta cuestionaron su juicio. Los inversores amenazaron con retirar su apoyo, y los aliados políticos sugirieron que asociarse con activistas infantiles podría dañar su credibilidad en futuros tratos. Sus inversiones en criptomonedas se mantuvieron fuertes. Su cartera internacional continuó generando rendimientos sustanciales y su patrimonio neto, de hecho, había aumentado durante los meses de su transformación. Pero nada de eso importaba si perdía el control de los proyectos de desarrollo que habían sido el fundamento de su imperio en la capital. Juana sintió la creciente tensión y se preocupó por la atención que rodeaba a Xochitl. Amenazas de muerte habían comenzado a llegar a su departamento. Cartas anónimas advirtiéndoles que dejaran de interferir con los intereses comerciales. Juana instaló nuevas cerraduras, varió sus rutinas diarias y consideró seriamente aceptar la invitación de su hermana de mudarse a Querétaro, donde podrían encontrar seguridad en el anonimato. «Tal vez deberíamos quedarnos calladas ahora, mija», le dijo a Xochitl una noche, mientras se sentaban juntas a revisar la tarea. Algunas batallas son demasiado grandes para niñas pequeñas, pero Xochitl había heredado la fuerza de su madre junto con el idealismo terco de su padre. «Si nos detenemos ahora», dijo con asombrosa madurez, «entonces todas las familias que confiaron en nosotros perderán sus hogares, y el señor Ríos volverá a estar triste y vacío por dentro. No puedo permitir que eso suceda». Juana miró a su hija, esta niña pequeña que de alguna manera llevaba el peso de las preocupaciones adultas sin perder su ligereza esencial, y supo que el camino de Xochitl significaba caminar a través de la oscuridad hacia un amanecer incierto. La confrontación que Alejandro había estado temiendo llegó un lluvioso jueves por la noche de abril. Su junta directiva convocó a una reunión de emergencia
exigiendo que abandonara su asociación con los activistas comunitarios o renunciara como director general de la empresa desarrolladora que había construido desde cero. El ultimátum era crudo. Elegir los planes alternativos de Xochitl significaría perder no solo los proyectos actuales, sino también futuras oportunidades con un valor potencial de miles de millones en ingresos. Sus asesores financieros presentaron gráficos que mostraban cómo se vería afectado su patrimonio neto. Sus abogados esbozaron las consecuencias legales de romper contratos existentes, y sus socios de negocios más antiguos cuestionaron si había perdido la perspectiva por completo. Sentado en esa sala de juntas, rodeado de personas que lo habían ayudado a acumular una riqueza inimaginable, Alejandro se sintió totalmente solo. Estos eran hombres que medían el éxito exclusivamente en pesos y porcentajes, que veían el bienestar comunitario como una externalidad en lugar de un objetivo. No podían entender que sus tardes de domingo con Xochitl y Juana se habían vuelto más valiosas para él que todas sus ganancias de criptomonedas o dividendos de acciones combinados. Vivían en un mundo donde ganar requería que alguien más perdiera, donde la compasión era debilidad y el sentimentalismo era fracaso. La elección de Alejandro conmocionó a la comunidad empresarial de la Ciudad de México. Renunció a su puesto como director general, liquidó su participación en la empresa desarrolladora y utilizó las ganancias para establecer una fundación centrada en el desarrollo equitativo. Sus antiguos socios lo llamaron suicidio financiero, prediciendo su irrelevancia en un año. Los medios financieros lo retrataron como el colapso espectacular de un inversor alguna vez brillante que había perdido el rumbo. Su patrimonio neto, aunque seguía siendo sustancial, cayó casi a la mitad a medida que se desprendía de proyectos que priorizaban la ganancia sobre las personas. Pero Alejandro se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. Se despertaba cada mañana con propósito en lugar de vacío, sus días llenos de trabajo significativo en lugar de acumulación interminable. Las oficinas de la fundación eran modestas en comparación con su anterior sede corporativa, pero zumbaban de energía mientras Xochitl ayudaba a diseñar programas que combinaban el desarrollo económico con la justicia social. Juana se unió al personal como enlace comunitario. Su conocimiento íntimo de las luchas de la clase trabajadora era invaluable para elaborar políticas que realmente abordaran las necesidades de la gente. La libreta de Xochitl, cuidadosamente reconstruida y ahora conservada profesionalmente, se convirtió en el documento guía de la fundación. Sus visiones infantiles de jardines flotantes y paneles solares con forma de flores inspiraron proyectos de ingeniería reales que llevaron tecnología limpia a colonias desatendidas. Sus planes de vivienda asequible condujeron a métodos de construcción que redujeron los costos sin sacrificar la calidad. Lo más importante, su énfasis en la aportación comunitaria transformó la forma en que se tomaban las decisiones de desarrollo, asegurando que los residentes tuvieran voces significativas en la configuración de sus propios futuros. El impacto se extendió mucho más allá de las fronteras de la Ciudad de México. La historia de Xochitl, la niña que había desafiado a un multimillonario y transformado su corazón, inspiró movimientos similares en ciudades de todo el país. Su combinación de investigación rigurosa e imaginación esperanzadora proporcionó un modelo para el activismo juvenil que era tanto práctico como inspirador. Universidades la invitaron a hablar sobre desarrollo sostenible, organizaciones ambientales mostraron sus innovaciones y niños de todo el mundo comenzaron a organizar sus propios proyectos de mejora comunitaria. La riqueza restante de Alejandro, aunque disminuida de su pico, resultó suficiente para una vida de propósito cómodo. Sus inversiones en criptomonedas proporcionaron ingresos estables. Su cartera diversificada generó suficientes rendimientos para financiar tanto la fundación como sus necesidades personales, y sus propiedades inmobiliarias en otras ciudades siguieron siendo rentables. Más importante aún, había descubierto que suficiente era realmente suficiente, que buscar más por el simple hecho de hacerlo había sido una búsqueda vacía que lo dejó perpetuamente insatisfecho a pesar de los recursos ilimitados. El penthouse que alguna vez se había sentido como un mausoleo se convirtió en un lugar de reunión para los amigos de Xochitl, la familia extendida de Juana y los colegas de la fundación
que trabajaban en proyectos en toda la ciudad. Las cenas dominicales reemplazaron las comidas solitarias. La risa de los niños resonó en habitaciones que habían estado en silencio durante años, y la vista del Valle de México recuperó su capacidad de inspirar en lugar de simplemente impresionar. Alejandro mantuvo un elemento original de su antigua vida, una fotografía de Xochitl tomada en su 11º cumpleaños, radiante con un vestido sencillo y su diploma del programa de talentos, sus ojos brillantes con sueños aún por cumplir. Pasaron los años y Xochitl creció hasta convertirse en una adolescente cuya inteligencia y compasión atrajeron la atención de prestigiosas universidades a nivel nacional. Juana obtuvo su título en trabajo social y se convirtió en la directora de participación comunitaria de la fundación, sus conocimientos moldeados por la experiencia vivida que ninguna formación académica podría proporcionar. Alejandro, ahora en sus 60, se desempeñó como presidente de la fundación, pero reconoció que su papel era principalmente proporcionar recursos y sabiduría, mientras voces más jóvenes lideraban el trabajo real de transformación. La colonia donde Xochitl había crecido fue transformada, pero no desplazada. Nuevos edificios se levantaron junto a estructuras históricas conservadas, unidades asequibles se integraron con viviendas a precio de mercado, y los huertos comunitarios florecieron donde los lotes baldíos alguna vez habían acumulado escombros. Los negocios locales prosperaron junto con cadenas cuidadosamente seleccionadas, proporcionando empleo a los residentes mientras se mantenía el carácter distintivo de la zona. Los niños jugaban en parques que Xochitl había ayudado a diseñar, sus equipos con la forma de las mismas criaturas fantásticas que había dibujado en su libreta años antes. Alejandro a menudo caminaba por estas calles por la noche, maravillándose de lo diferentes que se veían de los proyectos de desarrollo estériles que una vez había defendido. Las familias se sentaban en los escalones, donde los vecinos conocían los nombres de los demás. Los residentes mayores cuidaban huertos comunitarios que proporcionaban tanto alimentos como conexión social, y los adolescentes se reunían en un centro juvenil que ofrecía apoyo académico y capacitación laboral. Los indicadores económicos eran fuertes. Los valores de las propiedades habían aumentado sin desplazar a los residentes existentes. El empleo local había crecido en varios sectores, y la formación de pequeños negocios se había acelerado gracias a los micropréstamos patrocinados por la fundación. Pero la verdadera medida del éxito era menos tangible: el sentido de esperanza que impregnaba la comunidad, la creencia de que el cambio era posible cuando las personas trabajaban juntas con una visión compartida y respeto mutuo. Xochitl le había enseñado a Alejandro que la transformación no se trataba de imponer soluciones desde arriba, sino de escuchar atentamente los problemas y responder con creatividad y compasión. Su fe infantil en que cada desafío contenía las semillas de su propia solución había resultado profética, aunque las soluciones a menudo se veían diferentes de lo que cualquiera había imaginado originalmente. Mientras Xochitl se preparaba para la universidad, se enfrentó a opciones que habrían sido imposibles cuando Alejandro le rompió la libreta por primera vez. Las universidades competían por su inscripción, ofreciendo becas completas y oportunidades de investigación que reconocían su combinación única de brillantez analítica y conciencia social. Podía estudiar en cualquier lugar, seguir cualquier carrera, acceder a cualquier oportunidad que su talento pudiera merecer. Pero había aprendido tanto de su madre como de Alejandro que el privilegio conllevaba responsabilidad, que los dones estaban destinados a ser compartidos en lugar de acaparados. El trabajo de la fundación se expandió más allá de la Ciudad de México, a medida que otras ciudades solicitaban ayuda para replicar su modelo de desarrollo equitativo. Las innovaciones de Xochitl en tecnología sostenible atrajeron la atención internacional. Sus métodos de organización comunitaria se estudiaron en programas de posgrado, y su historia inspiró libros, documentales y artículos académicos que examinaban la intersección del activismo juvenil y el cambio social. Pero Xochitl misma se mantuvo notablemente con los pies en la tierra, todavía viviendo con Juana en su colonia, todavía tomando el microbús para ir a la escuela, todavía llevando una libreta llena de ideas para hacer del mundo un lugar mejor. Los años finales de Alejandro
estuvieron marcados por una satisfacción que nunca había imaginado posible durante su década de acumulación incesante. Sus inversiones restantes proporcionaron ingresos constantes que financiaron tanto su estilo de vida sencillo como el trabajo en expansión de la fundación. Viajó ocasionalmente para ver proyectos en otras ciudades, pero en su mayoría permaneció en la Ciudad de México, caminando por calles familiares que ahora encarnaban sus valores transformados. Los niños que nunca lo habían conocido como un desarrollador despiadado, simplemente veían a un hombre mayor que sonreía con facilidad y siempre llevaba dulces en los bolsillos. El penthouse, donde Alejandro había vivido una vez en aislamiento, se convirtió en cuartel general para jóvenes activistas que continuaron el trabajo de Xochitl con nueva energía y perspectivas. Juana administró el espacio con el mismo cuidado que una vez había dedicado a la limpieza de oficinas, pero ahora como propietaria en lugar de empleada. Las paredes exhibían los dibujos de Xochitl, junto con fotografías que documentaban los logros de la fundación, evidencia de que los sueños de una niña, nutridos por la comunidad y los recursos, podían transformar colonias, empresas y corazones. Cuando Alejandro murió pacíficamente a los 74 años, dejó un legado complicado que desafiaba la categorización simple. Las publicaciones de negocios lo recordaron como el multimillonario que había sacrificado la fortuna por el principio, mientras que las organizaciones comunitarias lo honraron como el mecenas que había aprendido a usar la riqueza con sabiduría. Pero el elogio de Xochitl capturó la transformación con mayor precisión. Él me enseñó que equivocarse no es fracaso si tienes el coraje de cambiar, y yo le enseñé que ser pequeña no significa ser débil si tienes fe suficiente para soñar. Años más tarde, cuando la doctora Xochitl Ríos aceptó su premio Nobel por desarrollar sistemas de energía renovable que habían sacado a millones de la pobreza mientras revertían el daño ambiental, ella acreditó muchas influencias por su éxito. Pero siempre regresaba a esa tarde lluviosa en la Ciudad de México, cuando un hombre poderoso le había roto la libreta y le había enseñado que los sueños eran más fuertes que la crueldad, que la esperanza era más duradera que la desesperación, y que a veces las transformaciones más importantes comenzaban con los actos de coraje más pequeños. La fundación que Alejandro estableció continúa su trabajo décadas después de su muerte, guiada por los principios que Xochitl incrustó durante sus años de adolescencia, pero expandida por nuevas generaciones de soñadores que se niegan a aceptar la injusticia como inevitable. La colonia donde creció sigue siendo asequible y próspera, un testimonio viviente de lo que se vuelve posible cuando el capitalismo sirve a la comunidad en lugar de consumirla. Los niños todavía juegan en parques moldeados por la imaginación de Xochitl, sus risas resonando con la misma alegría que una vez convenció a un multimillonario solitario de recordar su propia capacidad de amar. Pero quizás el capítulo más notable de esta historia se desarrolló durante el segundo año de Xochitl en el Tecnológico de Massachusetts, MIT, cuando recibió una visita inesperada en su dormitorio. Sofía Ríos, la exesposa de Alejandro, la había rastreado a través de los registros de la fundación, impulsada por una mezcla de curiosidad y culpa por la niña que había transformado a su exmarido. Sofía llegó una tarde gris de marzo. Su ropa cara y su comportamiento nervioso la señalaban como alguien no acostumbrada a la atmósfera casual de la vida estudiantil. «Necesito entender», dijo Sofía simplemente, sentada frente a Xochitl en la sala común del dormitorio, donde los estudiantes se encorvaban sobre laptops y libros de texto. «Alejandro cambió por completo después de que te conoció. Cuando estábamos casados, le rogué durante años que considerara cómo su trabajo afectaba a otras personas, pero una conversación con una niña de 9 años logró lo que yo no pude en 15 años de matrimonio». Xochitl estudió a la mujer que una vez había compartido el penthouse de Alejandro, notando la tristeza debajo de su exterior compuesto. Sofía era elegante de la manera en que el dinero podía comprar: cabello perfecto, maquillaje impecable, ropa que costaba más que el salario mensual de Juana. Pero sus ojos tenían el mismo vacío que los de Alejandro habían llevado durante esas primeras visitas a su departamento. «Él no estaba listo para cambiar cuando usted se lo pidió», dijo Xochitl suavemente. «A veces la gente necesita perderlo todo
antes de poder encontrar lo que realmente importa. La compostura de Sofía se quebró ligeramente. Intentó reconectarse con Elena después de que comenzó a trabajar con su fundación. Mi hija, nuestra hija, tiene 15 años ahora y apenas lo recuerda. El Alejandro Ríos que enviaba tarjetas de cumpleaños y preguntaba por sus proyectos escolares no era el padre que conoció durante los primeros 8 años de su vida. Lo encontró confuso, incluso sospechoso. ¿Por qué de repente estaba interesado en sus sueños cuando nunca le había importado antes? La conversación se extendió durante la tarde mientras Sofía compartía las complicadas secuelas de la transformación de Alejandro. Elena había luchado con los intentos de reconciliación de su padre, incapaz de confiar en esta nueva versión de un hombre que había estado emocionalmente ausente durante su infancia. Sofía misma se había vuelto a casar con un hombre amable, pero sin pretensiones, que proporcionaba la presencia constante que Alejandro nunca pudo, pero había observado el viaje de su exmarido hacia la redención con una mezcla de admiración y resentimiento. ¿Por qué no había podido hacer esos cambios mientras su familia aún estaba intacta? Xochitl escuchó con la misma atención cuidadosa que había prestado a los miembros de la comunidad que describían sus luchas con el desplazamiento. Ella entendió que la transformación, aunque hermosa, a menudo conllevaba un precio pagado por aquellos que habían amado a la persona antes de que el cambio fuera posible. Creo, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, que el señor Ríos tuvo que convertirse en alguien completamente diferente antes de poder ser el padre que Elena merecía. Tal vez el momento fue incorrecto, pero la intención fue real. Sofía se secó las lágrimas de los ojos con un pañuelo caro, su vulnerabilidad mostrándose a través de su fachada pulida. Solía pasar en coche junto a los proyectos que financió en su colonia. Me sentaba en mi coche, observando a los niños jugar en esos huertos que usted diseñó, preguntándome por qué mi esposo podía aprender a amar a niños extraños, pero nunca descubrió cómo amar a su propia hija. El dolor en su voz era crudo, no curado por años de terapia y nuevas relaciones. Él hablaba de Elena todo el tiempo, dijo Xochitl suavemente. Cuando trabajábamos en diseños de parques infantiles, él describía cómo solía subir a todo cuando era pequeña. Cuando planeamos el centro juvenil, mencionaba lo inteligente que era, cómo hacía preguntas que obligaban a los adultos a pensar más a fondo. Creo que la vio en cada niño que ayudamos, y le rompió el corazón no poder volver atrás y ser el padre que ella necesitaba desde el principio. La revelación pareció cambiar algo en la postura de Sofía, como si un peso que había llevado durante años finalmente hubiera encontrado un lugar para descansar. Hablaron hasta la noche, compartiendo historias sobre el hombre que ambas habían conocido, amado y perdido de diferentes maneras. Sofía le contó a Xochitl sobre el Alejandro que le había propuesto matrimonio con nerviosa emoción, que se había quedado despierto toda la noche cuando nació Elena, que originalmente había planeado abrir una fundación para la educación infantil antes de que la tentación de las ganancias fáciles lo distrajera de sus sueños tempranos. Antes de irse, Sofía hizo una petición inesperada. Quería visitar el centro comunitario que llevaba el nombre de Alejandro, ver de primera mano el trabajo que había consumido sus últimos años. Xochitl aceptó ser su guía, reconociendo que la sanación de Sofía estaba de alguna manera conectada con la comprensión de lo que Alejandro había elegido finalmente sobre la riqueza y el estatus. El fin de semana siguiente, caminaron juntas por calles donde Sofía nunca había imaginado poner un pie. El centro comunitario estaba lleno de actividad. Adolescentes trabajando en solicitudes universitarias con tutores voluntarios, residentes mayores asistiendo a clases de informática, madres jóvenes compartiendo el cuidado de los niños mientras estudiaban inglés. Sofía observó a un grupo de niños que le recordaron a Elena a esa edad, sus rostros brillantes de concentración mientras trabajaban en proyectos de arte que decorarían las paredes del centro. Estos eran los niños que Alejandro había aprendido a amar, los sueños que había elegido nutrir en lugar de destrozar. Solía decir que amar a Elena era lo más fácil que había hecho, le dijo Sofía a Xochitl mientras observaban a los niños pintar. Pero mostrar ese amor, hacer tiempo para él, priorizarlo sobre todo lo demás, eso fue lo más difícil.
Creo que practicó con estos niños antes de armarse de valor para intentarlo de nuevo con su propia hija. Xochitl asintió, comprendiendo la complicada matemática de la redención. El trabajo de Alejandro con su comunidad no había sido un reemplazo para su relación con Elena. Había sido un campo de entrenamiento donde aprendió a priorizar a las personas sobre las ganancias, la presencia sobre la productividad. Para cuando estuvo listo para aplicar esas lecciones a la paternidad, había pasado demasiado tiempo y se había hecho demasiado daño. Pero los niños en este centro, y miles como ellos en ciudades de todo el país, se habían beneficiado de su capacidad de amor tardía. Sofía estableció un fondo de becas a nombre de Elena, canalizando su propia riqueza hacia oportunidades educativas para jóvenes que mostraban la combinación de curiosidad intelectual y conciencia social de Xochitl. Comenzó a visitar el centro regularmente, no como una benefactora que hace apariciones caritativas, sino como una voluntaria que genuinamente quería entender el mundo que su exmarido había muerto tratando de sanar. Su relación con Elena mejoró lentamente a medida que Sofía aprendía a modelar el tipo de presencia que Alejandro había descubierto demasiado tarde. Los años universitarios de Xochitl estuvieron marcados por regresos regulares a la Ciudad de México, donde continuó expandiendo el trabajo de la fundación mientras seguía su carrera de ingeniería. Sus veranos los pasó desarrollando prototipos para sus innovaciones de paneles solares, pero sus inviernos a menudo la encontraban en reuniones comunitarias donde los residentes planeaban nuevos proyectos y celebraban los éxitos continuos. La colonia se había convertido en un laboratorio viviente para sus ideas sobre el desarrollo sostenible, pero lo más importante, siguió siendo su ancla emocional en un mundo que cada vez más quería tratarla como una niña prodigio en lugar de una persona. La atención internacional que siguió al anuncio del Premio Nobel de Xochitl creó desafíos inesperados. Los medios de comunicación querían simplificar su historia en narrativas digeribles. La niña inmigrante pobre que cambió el corazón de un multimillonario, la activista infantil que salvó su colonia, la inventora genio que resolvió el cambio climático. Pero Xochitl sabía que la transformación real era más desordenada y más colaborativa de lo que cualquier titular podía capturar. Sus innovaciones se habían construido sobre los recursos de Alejandro, la sabiduría de Juana y los sueños colectivos de miles de miembros de la comunidad que se negaban a aceptar la injusticia como inevitable. De pie en el podio del Nobel en Estocolmo, Xochitl habló sobre el peligro de las narrativas de héroes individuales al abordar problemas sistémicos. Mis paneles solares funcionan porque las comunidades me ayudaron a comprender qué tecnologías realmente necesitaban, dijo a la audiencia internacional. Mis diseños de vivienda tienen éxito porque los residentes me enseñaron cómo viven realmente las familias. Y mi fe en la posibilidad humana existe porque un hombre que una vez rompió mi libreta me mostró que la gente puede cambiar, incluso aquellos que parecen más duros, fríos y obstinados. El discurso desató conversaciones sobre la acción colectiva y la responsabilidad compartida que se extendieron mucho más allá de la política ambiental. Xochitl había utilizado su plataforma para redirigir la atención del logro individual hacia la resiliencia comunitaria, de las soluciones tecnológicas hacia la sanación social. La niña que una vez se había enfrentado a un multimillonario en un auditorio de la Ciudad de México se había convertido en una mujer que desafiaba al mundo entero a reconsiderar cómo ocurría realmente el cambio. En los meses posteriores a su reconocimiento Nobel, Xochitl regresó a la Ciudad de México con un renovado compromiso de mantenerse conectada con la comunidad que la había moldeado. Estableció su laboratorio de investigación principal en la misma colonia donde había crecido, eligiendo anclar el trabajo de vanguardia en energía renovable a poca distancia del departamento donde Juana todavía vivía. La decisión desconcertó a los colegas académicos que esperaban que aceptara puestos de prestigio en instituciones de élite, pero Xochitl entendió que sus innovaciones necesitaban permanecer conectadas con las personas a las que estaban destinadas a servir. El laboratorio se convirtió en un nuevo tipo de institución, parte centro de investigación, parte centro comunitario, parte campo de entrenamiento para jóvenes que querían seguir carreras en ingeniería ambiental. Xochitl
contrató a residentes como asistentes de investigación, capacitó a adolescentes en habilidades técnicas que condujeron a becas universitarias e insistió en que cada proyecto abordara problemas reales identificados por los miembros de la comunidad. Su trabajo siguió siendo globalmente relevante mientras se mantenía arraigado localmente, demostrando que la innovación que cambia el mundo no requería abandonar los lugares y las personas que lo habían hecho posible. Juana, ahora en sus 60 y sirviendo como directora ejecutiva de la fundación, a menudo reflexionaba sobre el viaje que había llevado a su hija desde ese pequeño departamento hasta el reconocimiento internacional. Había guardado cada recorte de periódico, cada fotografía, cada carta de universidades y organizaciones que querían honrar el trabajo de Xochitl. Pero sus momentos de mayor orgullo llegaban durante las tranquilas cenas dominicales, cuando Xochitl se sentaba a su mesa de la cocina, esbozando nuevas ideas en libretas que habían evolucionado desde ese primer cuaderno de composición azul, pero que conservaban el mismo espíritu de posibilidad esperanzadora. Los efectos colaterales del trabajo de Xochitl se extendieron a áreas inesperadas. Su enfoque tecnológico centrado en la comunidad influyó en políticas de planeación urbana en docenas de ciudades. Su énfasis en el conocimiento local moldeó el enfoque de organizaciones internacionales de desarrollo sobre el diseño de proyectos, y su historia inspiró a una generación de jóvenes a creer que la edad no era una barrera para un cambio social significativo. Niños de todo el mundo comenzaron a llevar libretas llenas de sus propias ideas para sanar sistemas rotos, escribiendo cartas a gente poderosa y organizando a sus compañeros en torno a visiones de justicia que los adultos habían descartado como imposibles. El programa de becas de Sofía, ahora en su 10º año, había apoyado a cientos de jóvenes activistas que combinaban el rigor analítico de Xochitl con su compromiso con el bienestar comunitario. Muchos beneficiarios habían establecido fundaciones similares en sus propias ciudades, creando una red de organizaciones de base que abordaban los problemas sociales con pericia técnica y un amor genuino por las personas a las que servían. El modelo que Xochitl había iniciado, investigación rigurosa guiada por la sabiduría comunitaria y apoyada por una filantropía transformadora, se había convertido en una plantilla para el activismo efectivo en múltiples temas y contextos. Al entrar Xochitl en la treintena, se enfrentó a decisiones sobre el matrimonio y la maternidad que generaciones anteriores de mujeres científicas habían encontrado incompatibles con el éxito profesional. Pero su vida siempre había desafiado las categorías convencionales y abordó las relaciones personales con la misma intencionalidad que caracterizaba su trabajo profesional. Finalmente se casó con Javier Rodríguez, un líder comunitario que había conocido durante una campaña de defensa del derecho a la vivienda, y su boda se celebró en el mismo auditorio donde Alejandro una vez rompió su libreta, ahora renovado como un centro de encuentro comunitario que albergaba celebraciones junto con sesiones de estrategia. Sus hijas gemelas, nacidas cuando Xochitl tenía 33 años, crecieron en la colonia que había moldeado la visión del mundo de su madre, asistiendo a las mismas escuelas a las que Xochitl había asistido, pero con recursos y oportunidades que su activismo había ayudado a crear. Las niñas, María y Jimena, mostraron la curiosidad de su madre y la natural facilidad de su padre con la gente, pero también exhibieron una confianza que provenía de crecer en una comunidad que valoraba sus preguntas y confiaba en su capacidad para aportar ideas significativas. El legado de Alejandro pervivía no solo en la fundación que llevaba su nombre, sino en la transformada comprensión de la riqueza y la responsabilidad que la historia de Xochitl había inspirado. Escuelas de negocios comenzaron a enseñar estudios de caso sobre su cambio de carrera radical, analizando la decisión de priorizar el impacto comunitario sobre la maximización de ganancias como un modelo para el capitalismo sostenible. Su ejemplo había demostrado que la redención era posible incluso para aquellos que se habían alejado más de su humanidad original, pero también había demostrado el valor requerido para cambiar sustancialmente de rumbo cuando el éxito se medía de otra manera. El penthouse donde Alejandro había vivido en aislamiento fue finalmente convertido en unidades de vivienda asequible que albergaron a 12 familias, sus características de lujo reutilizadas
para maximizar el espacio y la luz natural. Xochitl había insistido en preservar el estudio de Alejandro como una pequeña biblioteca centrada en libros sobre justicia social y sostenibilidad ambiental, un espacio tranquilo donde los residentes podían seguir su propia educación y sueños. La habitación que una vez albergó relojes detenidos y marcos de fotos vacíos, ahora contenía risas de niños y el susurro de páginas que se pasaban, evidencia de un tiempo que avanzaba con propósito y esperanza. Las libretas de Xochitl habían evolucionado a plataformas digitales que conectaban a jóvenes activistas de todo el mundo, pero ella todavía llevaba una libreta física donde quiera que viajara, un hábito que le recordaba el poder contenido en herramientas sencillas usadas con una intención enfocada. Durante conferencias internacionales y ponencias universitarias, sostenía esa libreta y pedía al público que recordara sus propios sueños de la infancia, que consideraran lo que habían querido cambiar del mundo antes de que los adultos los convencieran de que la transformación era imposible. La pregunta que planteaba con más frecuencia en sus discursos era simple pero profunda. ¿Qué pasaría si confiáramos en las visiones de justicia de los niños en lugar de enseñarles a aceptar la injusticia como normal? Había visto de primera mano cómo el cinismo adulto podía destruir la imaginación juvenil, pero también había sido testigo de los cambios extraordinarios que se hacían posibles cuando las comunidades elegían nutrir en lugar de desestimar sus voces más esperanzadoras. Su propia historia proporcionaba evidencia de que los sueños aparentemente imposibles podían reformar la realidad cuando contaban con suficientes recursos, compromiso sostenido y amor genuino. A medida que Xochitl se acercaba a su 40º cumpleaños, comenzó a escribir sus memorias con la atención característica, tanto a la narrativa personal como al análisis social más amplio. El libro, titulado Sueños más fuertes que la crueldad, se convirtió en un éxito de ventas internacional que fue traducido a 47 idiomas y adaptado para lectores de literatura juvenil que necesitaban creer que su propio activismo podía marcar la diferencia. Pero Xochitl insistió en que las regalías por la venta del libro apoyaran proyectos liderados por la comunidad, en lugar de su enriquecimiento personal, continuando el patrón de usar su plataforma para amplificar otras voces en lugar de acumular riqueza individual. La salud de Juana comenzó a declinar al entrar en la setentena, las décadas de trabajo físico y estrés emocional cobrando su inevitable peaje. Pero su vida se había transformado al presenciar el viaje de su hija desde esa primera libreta hasta el reconocimiento internacional, y enfrentó el envejecimiento con una gracia arraigada en la profunda satisfacción por el legado que dejaría. Sus nietas se sentaron junto a su cama, leyéndole cuentos sobre niños que resolvían problemas imposibles con amabilidad y creatividad, los mismos cuentos que Xochitl había escrito de adolescente, ahora transmitidos a una nueva generación como una herencia más valiosa que el dinero. El servicio fúnebre de Alejandro Ríos había sido un asunto pequeño al que asistieron principalmente el personal de la fundación y miembros de la comunidad que lo habían conocido durante sus años de transformación. Pero la muerte de Juana, 10 años después, reunió a cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su callada fuerza y su inquebrantable compromiso con los sueños de su hija. El elogio de Xochitl capturó el profundo amor que había hecho posible todo lo demás. Mi madre me enseñó que los sueños valían la pena ser protegidos, que la esperanza valía la pena ser nutrida y que la bondad era la fuerza más fuerte del universo. Todo lo que logré, lo logré, porque ella creyó primero. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a alguien pequeño que haya cambiado tu vida de una manera inmensa? Quizás un niño cuya pregunta inocente te hizo reconsiderar todo lo que creías saber, o tal vez has sido la voz pequeña que le dice la verdad al poder, creyendo que el cambio era posible incluso cuando otros te llamaban ingenuo. Cuéntame tu historia en los comentarios, porque cada transformación comienza con alguien lo suficientemente valiente para soñar y alguien lo suficientemente sabio para escuchar. Si esta historia tocó tu alma, deja un me gusta y suscríbete para que este mensaje llegue a otra alma que también necesita volver a creer que la bondad vence a la crueldad, que la esperanza sana el dolor y que a veces el poder más profundo reside en las manos más gentiles.